que, según el cronograma, es, eh, consiste en los principios básicos de electricidad y bueno, una breve revisión del sistema. Em, ya es algo que ustedes han visto, por lo que no voy a ahondar mucho en el tema, simplemente verlo de forma en general para eh, lo que necesitamos respecto o para entender y desarrollar los distintos elementos de diseño de un sistema solar fotovoltaico. Voy a apoyarme en una presentación que es de un curso de física general, donde solamente se ve esta parte de electricidad. Algunos elementos no los vamos a ver en detalle, pero sí, yo les voy indicando qué parte vamos a usar. Bien, eh, hay un capítulo que se llama corriente, resistencia, fuerza electromotriz y circuitos eléctricos. Entonces, primero vamos a ver la parte de los básicos. Si han visto algo o han usado los temas referentes a corriente, tal vez no lo han visto en detalle, qué es la corriente en sí. Bueno, si no lo han visto, pues, poco a poco, conocer corriente, un conjunto de cargas en movimiento a través del conductor. Normalmente el conductor que utilizamos es cobre, que se puede utilizar conductores de aluminio, de oro, algún tipo de aleación, pero en general se utiliza cobre. Las cargas se mueven a causa de una diferencia potencial, que esa diferencia en electricidad la conocemos como voltaje. Es algo así como, normalmente en electricidad cuando estamos estudiando hacemos analogías con el agua. Entonces, si ustedes tienen agua almacenada en una parte elevada, hay una energía potencial que es la gravedad, tiene que ver con la gravedad, y una vez que ustedes sueltan esa agua va a caer por causa de esa diferencia potencial, de esa energía potencial. En este caso, para que se muevan las corrientes, vamos a ocupar una diferencia de potencial eléctrico, que es voltaje. Ya tenemos una descripción básica de cómo se mueven. Usualmente vamos a tener una fuente de energía, en este caso es una batería. En lo que atañe al curso, va a ser un panel solar o una batería. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Y esa corriente va a tener una dirección que es desde la parte positiva hacia la negativa. Bueno, las unidades que son amperes, un kilómetro por segundo. Ya es como digo, ya hemos visto, lo hemos estado utilizando a lo largo del curso. No me voy a meter mucho en el tema. Eh, la densidad de corriente, que es la cantidad de corriente que pasa por una transversal. Eso no lo vamos a usar, pero simplemente conozcan. Y vamos a por acá algunos ejemplos, tampoco me voy a meter en esto. El tema de resistividad, eh, que no lo hemos manejado mucho en el curso. La resistividad tiene que ver con la oposición al flujo de carga. Es algo así como colocar una llave y que no nos deja pasar mucha agua. En este caso es corriente. Entonces vamos a tener distintas resistividades para distintos materiales. Entre más resistivo sea un material, más difícil es que pase la corriente. Hay una oposición mayor. Entonces vean cómo que hay conductores, esta tabla, tenemos acá, para el caso de los metales, tenemos muy buenos conductores como la plata, el cobre, y bueno, el uso de esos elementos va a depender de su disponibilidad en la naturaleza. El cobre es muy disponible, muy barato, sencillo de manejar, es lo que usualmente utilizamos. También están los semiconductores, que tienen una propiedad especial en la cual bueno, se puede controlar la forma en que transmiten la corriente. Y están los aislantes, que son ámbar, vidrio, madera, son es más difícil que transmitan corriente. Ustedes van a observar posiblemente algunos elementos de cerámicos en los postes eléctricos que son utilizados para aislar los cables de alta tensión. Los semiconductores, como tienen una capacidad que nos permite modificar la forma en que ellos transmiten,
la electricidad, corriente, carga, y te cuento, nos permiten realizar una serie de aplicaciones, por ejemplo, la construcción de semiconductores. Lo que hacemos con los transistores, perdón, lo que hacemos con los semiconductores es construir una especie de compuerta, mediante las cuales controlamos la forma en que fluye o no fluye la corriente. Bien, la resistividad está relacionada con la temperatura. Entre más caliente es el elemento, más temperatura es el elemento, más difícil es que es el mismo. No vamos a meter mucho. Nada más para que conozcan los conceptos. La fórmula general es esta que está acá, donde tenemos resistencia, voltaje y corriente. Las unidades son ohmios, es un omega. También se da de esta forma, hay varias formas de escribirla. Pero en general, hay una relación que es la más conocida y la que vamos a utilizar, que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm relaciona el voltaje con la corriente, con la resistencia. Bueno, aquí hay que usamos para ilustrarlo, ¿verdad? El voltaje es la forma que es la manera en que, o el mecanismo mediante el cual se mueve la corriente, pero la resistencia es la que me impide ese flujo de corriente. Entonces hay un juego entre voltaje, corriente y resistencia. Bien. La fuerza electromotriz simplemente es el voltaje que va a tener la batería, la fuente, mediante la cual vamos a mover estas cargas. Aquí no me voy a meter. ¿Alguna simbología? Esto puede variar dependiendo del libro o la fuente que estamos consultando, pero normalmente para resistencia siempre es esta forma. Para el voltaje, la fuente de voltaje es de esta forma. Y esos símbolos significan los aparatos que van a estar midiendo. Cuando ustedes vean en una U, se encerra un círculo, es que hay un voltímetro. Y una A, en un círculo, es que hay un amperímetro midiendo. Por ejemplo, acá, aquí tenemos un circuito eléctrico corriente, donde tenemos una fuente que está con este símbolo de acá, los palitos, donde el más grande es el positivo y el pequeño es el negativo. Esto puede ser una batería, ¿verdad? La batería es así, donde aquí tenemos el positivo y tenemos el negativo. Después podemos quitarle y colocar la batería, lo mismo. Y vean que aquí hay un aparatito midiendo, este que está acá, está midiendo voltaje. Y este otro está midiendo corriente. Importante, el voltaje se mide en paralelo, eso significa que yo agarro dos puntitas, les pongo a cada extremo de la zona que yo quiero medir y así obtengo el valor de voltaje. En el caso de la corriente, tengo que abrir el circuito y hacer que la corriente pase a través del aparato y volverlo a conectar al otro extremo. Entonces vean que acá, en este voltaje, él en realidad no forma parte del circuito. Llega, se coloca, se ponen las puntitas acá, los puntos A y B, y se quita y ya. En cambio, para el caso de la corriente, sí hay que abrir una parte del circuito y hacer pasar corriente por el aparato. Y tiene una parte de entrada y una parte de salida. Eso se llama medir corriente. Bien, también vamos a tener la potencia, y el tema de potencia lo hemos utilizado mucho en el curso, que es la energía por unidad de tiempo. Para el caso de tenemos variables eléctricas, podemos calcularla con la ley de Ohm de esta forma. Si tenemos el voltaje y tenemos la corriente, podemos calcular la potencia. También, bueno, hay varias formas de hacerlo. Esta es una, también con la corriente y la resistencia, o con el voltaje y la resistencia. Esas tres pueden utilizar. Normalmente la más utilizada es esta, que está acá, voltaje por corriente. Entonces, ven. Y bueno, básicamente eso es lo que vamos a ver con respecto a variables eléctricas que hemos estado utilizando. El voltaje se llama tensión. Unos ejemplos. Bueno, no vamos a estar en el curso porque lo que les interesa en este momento es que ustedes aprendan
los conceptos, básicamente, no tanto resolver un circuito. Circuitos hay de dos tipos. Circuitos de corriente directa. Una corriente directa es aquella donde la corriente tiene un valor constante, por ejemplo, 5 volts, 5 amperios, y siempre vale lo mismo, ¿verdad? Siempre. Un valor constante en el tiempo. Y está la corriente alterna, que puede ser, por ejemplo, 5 amperios, eh, amperios también. Pero, vamos a ver esto. Están 5 amperios, corriente directa, eso es mucho, pero bueno, no, para dar el ejemplo. En DC, ¿no? Sí, o CD, como quieran llamarle, y 5 amperios en AC. AC significa que esto va a variar en el tiempo como una onda sinusoidal. ¿Recuerden el seno y coseno? O sea, esto, si lo ponemos en un aparato, vamos a ver que varía de esta forma. Entonces, el tiempo y la corriente. Entonces, corriente directa tiene un valor fijo en el tiempo, corriente alterna va oscilando alrededor de un valor. Entonces, por ejemplo, puede ser 5 amperios acá, un valor máximo, y menos 5 amperios acá. Bien. ¿Qué sistemas usan corriente directa? Bueno, básicamente todo lo que tiene circuitos electrónicos, computadoras, internas, sistemas de los carros, por ejemplo, los teléfonos, todo lo que tiene chips normalmente es corriente directa. Y corriente alterna son los electrodomésticos. Tenemos la lavadora, la licuadora, cocina, etcétera. Son sistemas eh, que funcionan, los conectamos directamente al enchufe. Funcionan con 120 o 40. Sí. Otro concepto es la conexión en serie de elementos. En serie quiere decir que conecto uno detrás del otro, como está acá. Y eh, en paralelo quiere decir que los conecto todos con un punto común, ya que el punto A coincide para todos los elementos con el punto B también. Sí. Y bueno, esto era referente al tema de elementos, eh, conceptos del de curso. Por acá está. ¿Ves? Principios básicos de electricidad, caída potencial, resistencia, principios básicos de radiación. Bueno, eso ya lo hemos visto en el curso, entonces tampoco me voy a meter mucho en detalle. Eh, y esto es lo que vamos a ir viendo más en detalle en la próxima lección, un poquito ahora, pero bueno, referente a los temas básicos era esto. Esta es la primera parte del video que tiene que ver para la parte elemental, la parte de conceptos básicos. El siguiente video es un video que no lo produje yo, es un video de una clase de, parece que es una compañía consultora, donde vamos a ver los elementos más en detalle, la aplicación de estos elementos. Entonces, la primera tarea que ustedes tienen es, bueno, ver este video, ya la cumplieron. La segunda es ver ese otro video, donde están los elementos ya explicados a nivel de implementación. ¿Qué toca con el siguiente video? Eh, para el quiz, lo que tienen que hacer es poner atención en los elementos de diseño. ¿Qué elementos se componen en un diseño de energía solar fotovoltaica? ¿Y qué consideraciones tiene que tener a la hora de hacer un diseño? Por ejemplo, la inclinación y temas de eficiencia, eh, tipos de panel solar, hay 3 tipos, y cómo se interconectan los diseños. Es algo muy, muy básico. ¿Cómo se interconectan los dispositivos? Perdón, es algo muy, muy básico. Bueno, con respecto al primer video, voy a dejarlo acá.
y voy a proceder a subir una plataforma junto con el